Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, es una alabanza muy preciosa. Una alabanza, hermano, que reconocemos lo grande y maravilloso que es Dios en nuestras vidas. Bienvenidos de nuevo y quiero que hoy me acompañes. Quiero platicar algo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El plan de Dios, hermano, es que tú y yo seamos bendecidos. El deseo del corazón de Dios es que seamos bendecidos, que seamos prósperos en nuestra alma. Y a partir de que prospera nuestra alma, todo lo demás es añadido a nosotros. Ese es el deseo del corazón, que su pueblo no sea cola, sino que sea cabeza. Pero hoy quiero platicar contigo qué impide esa realidad de Dios o ese deseo de Dios. ¿Qué impedimentos hay para que nosotros, hermano, no tomemos o no disfrutemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Y quiero que me acompañes a Hebreos 3, 18 y 19 y vamos a poner el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a poner el ejemplo de aquel pueblo que Dios amaba, de aquella nación que Dios había escogido en toda la tierra. Escogió un pueblo chiquito, escogió un pueblo insignificante, pero Dios lo amaba y Dios en ese amor Dios les promete muchas cosas. Y entre ellas estaba la tierra prometida. Una tierra, hermano, en la cual iba a haber siempre abundancia de todas las cosas, de alimento, de todo. Tú lo puedes leer en la palabra, en el Éxodo, y todo esto, lo que Dios le promete a aquella nación que él amaba. Pero quiero que leamos el Hebreos 3, 18 y 19. Y dice la escritura: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. El 19 dice: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El Señor añada bendición a su palabra. Necesitamos recordar, hermanos, que Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio de los egipcios. Israel había estado en cautiverio, los llevó por el desierto caminando durante 40 años. Pero ese no era el deseo de Dios, que ese pueblo durara tanto tiempo en el desierto. Dios quería llevarlos, hermano, a la tierra prometida. Una promesa que él había hecho. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que uno de los obstáculos que Israel tenía, dice que no pudieron entrar a aquella tierra prometida a causa de su incredulidad. Fíjese, hermano, que la palabra incredulidad dice que significa dificultad en creer en una cosa, resistirse a creer, falta de fe. Mire qué tremendo lo que el pueblo de Israel le impidió tomar aquella promesa divina y ser descartados de una promesa que Dios había prometido con todo el deseo de su corazón a un pueblo que él amaba. Dice que juró Dios que este pueblo no iba a entrar a esa tierra prometida. Pero el obstáculo que yo veo es que había una dificultad en creer, se resistían a creer, tenían falta de fe en creer en el Dios poderoso que los había sacado de la tierra de la esclavitud, que los había sacado, hermano, de una tierra donde ellos, hermano, eran oprimidos por el faraón. Vieron cosas extraordinarias en cómo Dios los sacó de esa tierra.
Pero dice que este pueblo, su incredulidad o la dificultad de creer en Dios, no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Y eso qué tiene que ver hoy con nosotros? Pues fíjese que tiene mucho que ver, hermano, porque hoy día la iglesia, hay mucha incredulidad de lo que Dios nos ha prometido. Hoy día la iglesia está sufriendo, hermano, esa falta de creer. Nos resistimos, como dice, nos resistimos a creer que Dios ya dijo y que lo que Dios dijo, eso hará. Nos resistimos a creer. Y hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Tal vez no hemos visto, hermano, las plagas, tal vez, aunque ahorita estamos viendo una plaga tremenda y van a venir peores cosas. Pero Dios ha hecho maravillas en nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida. Dios nos ha sacado, hermano, de una vida de muerte. Dios nos ha sacado de una vida pecadora, hermano. Y nos resistimos a creer muchas veces que Dios puede hacer cosas mayores en nosotros. Fíjese que leí algo que me llamó la atención y quise responder, pero dije, no, mejor no. Hay un dicho en el mundo que dice que nadie puede juzgar a otro porque todos tienen un pasado tormentoso. Y en parte el mundo lo tiene razón. Pero me vino a mi mente y por eso iba a responder, iba a poner el versículo bíblico que Dios dice que Él ya perdonó y borró nuestro pasado. Y es tan lindo Dios que dice su palabra que Él ya no hace memoria de lo que fue nuestro pasado. El único que señala y nos vive señalando el pasado es el enemigo, es el diablo. El Señor lo reprenda. Es la forma como muchas veces el diablo detiene al pueblo de Dios a tomar su bendición, porque nos recuerda y nos vive recordando el pasado, y nosotros muchas veces aceptamos ese pasado. Pero tenemos que recordarnos, hermano, tenemos que vivir la realidad. No nos resistamos a creer que tú y yo somos una nueva creación, que tú y yo ya no somos a deseo de hombre, sino que a voluntad de Dios, y que Dios depositó en nosotros una nueva semilla. Entonces, hermano, por favor, iglesia amada, no seamos como ese pueblo. No seamos como aquel pueblo. Por eso el apóstol Pablo dijo, esto nos sirve a nosotros como ejemplo para que no cometamos los errores, para que no caminemos por donde caminó Israel, sino que nosotros, hermanos, abrámonos a Dios, a creer lo que la palabra de Dios dice para ti y lo que dice para mí. La palabra de Dios dice que Él tiene buenos planes, buenos pensamientos para sus hijos. Pensamientos de bienestar y no de calamidad. Pero el enemigo, el Señor lo reprenda, muchas veces nos detiene para que nosotros avancemos, para que nosotros continuemos, para que nos quiten, hermanos, de la conquista. Nos recuerda muchas veces y nos ataca con nuestra incredulidad y nos resistimos a creer. Nos resistimos a saber que Dios va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Mi hermano, uno de los versículos, bueno, toda la Biblia es maravillosa, toda la Biblia es preciosa porque es la palabra de Dios. Pero hay un versículo, hermano, en 1 Corintios 15, 52, creo que eso, 50, algo, no me recuerdo, pero dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados. Lo corruptible a incorruptible. No me preguntes cómo va a ser, porque la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos, y eso son ni milésimas de segundo, es un acto así, pero ¿quién lo va a hacer? Dios. No nos resistamos a creer que Dios lo va a hacer. No nos resistamos a creer que Dios viene pronto por una iglesia pura y sin mancha. Que nuestra incredulidad no nos ensucie nuestras vestiduras. Que nuestra incredulidad no nos impida, hermano, tomar lo que Dios ya nos ha dado a nosotros.
El pueblo me impresiona porque dice, y a quienes juró, hermano, se molestó Dios. Al punto de que Dios juró porque este pueblo no iba a entrar en el reposo, que este pueblo no iba a poder poseer lo que él con todo su corazón había prometido darle a este pueblo. Y fue la incredulidad. Dice que es la dificultad en creer en una cosa, resistirse a creer, falta de fe en el creyente. Amada iglesia, avancemos, caminemos. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos prometió. Y aunque hayan gigantes, Dios nos va a la victoria. Dios se lo dijo. Van a ver ahí gente en esa tierra, pero yo voy a estar contigo, le dijo. Nomás no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en este libro, sigue las ordenanzas de este libro, sigue las ordenanzas de mi palabra, y entonces la victoria va a ser tuya. Eso nos está hablando hoy Dios. Eso Dios nos está diciendo. Mire, aquí me llamaba la atención este versículo donde dice el 15. Mire, Hebreos 3:15. Lo estaba leyendo ahorita todo este capítulo, pero me llamó la atención mucho el Hebreos 3:15 y dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, oiga, iglesia amada, pueblo de Dios, hijo de Dios, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como lo provocó aquel pueblo. Aleluya. No endurezcamos nuestro corazón. ¿Cómo se endurece, hermano? La incredulidad. A resistirnos a creer lo que Él ha dicho. La dificultad que tenemos de creer lo que Dios ha prometido. Yo no sé qué te ha prometido Dios, pero sí sé que son buenas cosas las que Dios te ha prometido. Yo sé que Dios le ha prometido a la iglesia que pronto lo veremos tal como Él es. No lo necesitamos. Peor cuando hablamos con gente incrédula, ¿verdad? Con gente que no tiene nada que ver con la fe. Y dicen, no hombre, esos son puras mentiras, puros dardos. Y a veces el pueblo acepta esa clase de ministración en la mente. Platicábamos en el discipulado una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que cómo a veces perdemos nosotros la batalla, y el problema que tenemos nosotros los creyentes es que aceptamos el dardo, y ese dardo en nuestra mente lo bajamos al corazón, y ya bajado en el corazón el enemigo metió lo que dice aquí Hebreos 3:15, metió un dardo, y ese dardo va a ocasionar endurecer nuestro corazón, y eso lo que ocasiona es que nosotros dejamos de creer en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas como Él quiere. Por favor, iglesia, este es el primer obstáculo cuando ya el pueblo iba caminando a Israel, a Canaán, perdón, cuando ya el pueblo iba caminando a la promesa. De repente, hermano, vino aquellos dardos del enemigo, y aquel pueblo empezó a tener dificultad de creer en aquel Dios que había mostrado su poder, en aquel Dios que había hecho prodigios, señales, maravillas. Empezó a dudar de ese Dios, empezó a resistirse en creer que Dios iba a llevarlos a un lugar donde había abundancia de todo. Iglesia, confiemos en Dios. Si hoy estamos pasando en algún momento de resistirnos o tenemos dificultad de creer que Dios está con nosotros, por favor, saquemos eso de nuestra mente. Saquemos eso de nuestro corazón, si abajo ahí, y confiemos en el Todopoderoso, en aquel que nos llamó. Amén. Bueno, vamos a ver otro obstáculo. Quiero que me acompañe a Josué 3:1.
Vamos al libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 y 2 vamos a leer. Mire, dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento. Ahí quedemos. Mire qué interesante. Llegó el pueblo de Israel, ya iba camino para poseer la promesa de Dios, y llegan hasta las orillas del río Jordán. Allá en Josué 1:11, Dios les dice que acampen 3 días. Pero qué interesante, hermano, es ver que aquel pueblo llega donde estaba aquel río, hermano, desbordado por las lluvias que caían en ese tiempo, lluvias primaverales. Israel, hermano, se para enfrente de ese río y pensemos un momento, piensa tú, si tú eras ese pueblo, y de repente miras aquel enorme río con toda su fuerza, aquel río, hermano, que era algo imposible de pasarlo para la mente humana. Era un obstáculo que Israel tenía, era un obstáculo que podía causar en el pueblo, hermano, el pensamiento de decir: uy, la tierra prometida la veo, pero muy lejos. Me ponía a pensar, hermano, como cuando muchos del sur para allá, México, Centroamérica, vienen por el sueño americano. Y tienen la intención, hermanos, de pasar el río. Pues hay veces que el río está abajo, pero hay veces en el invierno que el río, hermano, se vuelve imposible de pasarlo. Muchos se han animado, tristemente, muchos la corriente se los han llevado, pero otro montón quizás se desaniman de ver aquel río caudaloso, aquel río con una corriente que dice: no, el sueño americano está muy lejos. Y eso tenía Israel enfrente de ellos durante 3 días. Israel caminaba enfrente de ese río. 3 días viendo el obstáculo de que las aguas no disminuían. Era un obstáculo para poder pasar, a poder poseer lo que Dios les había dado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Fíjese que sí, que tiene mucho que ver. Porque muchos de nosotros como iglesia, cuando la Biblia habla de aguas, de muchas aguas, la Biblia está hablando del mundo. Se está refiriendo al mundo, a las personas. Y la Biblia nos dice allá, creo que es en Primera de Juan 2:16, y busquémoslo para que leamos y así no. Primera de Juan 2:16, dice la Escritura, el 15 y el 16: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida o riquezas, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Oiga el obstáculo que tenía Israel enfrente de ellos para poseer la tierra prometida. Las aguas desbordadas del Jordán, aquel río caudaloso, aquel río con una corriente enorme. Muchos hermanos de nosotros, hay veces tenemos esa dificultad porque muchos de nosotros no poseemos lo que Dios tiene para nosotros en lo espiritual, en nuestra vida espiritual, porque amamos las cosas que aún están en el mundo. Porque no nos hemos desligado del mundo. Porque pensamos que desligarnos del mundo va a ser algo dificultoso, va a ser algo imposible y que no vamos a poder vivir si no estamos conectados al mundo.
Pero aquí la palabra dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el 16, porque todo lo que proviene del mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, o sea, las riquezas, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Por eso es que muchas veces, muchos de nosotros, hermanos, no podemos pasar porque miramos el obstáculo como este pueblo tenía, ese río enfrente de ellos. Cuando lo miramos con ojos humanos, hermano, pero es que es imposible si yo no estoy con el mundo, si yo no me relaciono con el mundo, ¿cómo voy a sobrevivir? Muchas veces miren esa clase de pensamientos a nosotros, los hijos de Dios. Pero el problema es que aquí está diciendo, no amen al mundo, porque tú y yo estamos en el mundo y vivimos en el mundo y nos movemos en el mundo. El problema es cuando se aman las cosas del mundo más que a Dios. Ese es el problema que tenemos. Esa es la dificultad que muchos de nosotros no hemos abierto nuestros ojos espirituales y como estamos tan relacionados con las cosas que provienen del mundo, que hermano, no nos damos cuenta que nuestro corazón se inclina más a las cosas más del mundo. Que nuestro corazón se inclina, hermano, a las riquezas. Nuestro corazón se inclina, hermano, a la pasión de los ojos. Nuestro corazón se inclina, hermano, a los deseos carnales, porque estamos amando las cosas que el mundo nos pone en una bandeja de plata o de oro y que son muy atractivas para los ojos humanos. Pero nosotros tenemos que entender que más adelante está la promesa de Dios. Pero necesitamos vencer. Necesitamos no ver el problema, sino que ver al que nos llamó y ver la promesa maravillosa o las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos enfoquemos en el problema. Que no nos detenga el problema. Que no nos detenga, hermano, las cosas que el mundo nos ofrece, sino que creámosle a Dios. Creamos en la promesa que Dios tiene para nosotros. Creamos, hermano, en que las cosas que Dios ha prometido son duraderas, porque las cosas del mundo son pasajeras, pero las que Dios nos ha prometido son duraderas. Bueno, ¿y cómo podemos pasarlo? Entonces regresemos ahí a Josué, porque estábamos ahí en el libro de Josué, y veamos lo que dice el 3:5. Aleluya. Miren qué hermoso. Estaba el problema del río, hermano, desbordado. Estaba el problema de que era imposible humanamente pasar aquel río, hermano, porque ellos no era lo mismo pasar 2 o 3, no era lo mismo que pasaran como pasaron los espías cuando fueron a espiar a Jericó, sino que ahora era un pueblo, una nación la que venía, y venía con todas sus pertenencias, venía con su ganado, venía, hermano, con sus ovejas, venían con sus cosas con las que salieron de Egipto. Y pasar un río de esa manera era dificultoso. Hermano, pero es que, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros que estamos en el mundo? Mire, hermano, hay un proverbio que dice que es mejor comerse un pan con frijoles, con la bendición de Dios, que comerse un pedazo de carne sin la bendición de Dios. Te va a hacer más sustento y más provecho ese pan con frijoles que Dios bendijo, que el pan que un buen pedazo de carne. Pero humanamente es difícil entenderlo, ¿va? Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender muchas veces que es preferible nosotros buscar las cosas de Dios que nos van a sustentar en los momentos difíciles, y que Dios, hermano, va a proveer cuando no haya.
cuando haya escasez, Dios va a usar cuervos, Dios va a usar egipcios para bendecirte. Dios no te va a abandonar, iglesia, pueblo de Dios. Pero oiga lo que dice Josué 3:5. Entonces Josué le dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Aleluya. Conságrese, porque Dios va a hacer maravillas delante de nosotros. Hermano, Dios va a proveer. Cuando tú veas que no hay nada, Dios va a proveer. Dios va a hacer maravillas. Pero la palabra clave aquí es: consagremos. No miremos el obstáculo, sino que miremos al que está sentado en el trono y al que reina con poder. A Él pongámosle la atención. A Él creámoslo lo que ha dicho. Conságrense, les dijo Josué al pueblo, porque Dios va a mostrar el día de mañana maravillas. Va a mostrar su poder. Hermano, déjame darte una buena noticia. Dios te ama y Dios se preocupa de nosotros, sus hijos. Dios no nos va a abandonar. Vienen momentos difíciles, no se van a quitar. La gente está esperando que esto termine. Este es el principio. Esta es una prueba, esta es la plataforma. Hoy, esto tal vez quizás está siendo permitido para ver cómo estamos nosotros, los hijos de Dios. Si nos afligimos, si nos perdimos el deseo, vino la incredulidad y nos resistimos a creer que Dios va a cuidar de nosotros, hermano, con las peores cosas que van a suceder. ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos creer, necesitamos consagrarnos, necesitamos buscar cada día de Dios, necesitamos creerle a ese Dios maravilloso, a ese Dios que es todopoderoso. Yo no sé cuál sea hoy el obstáculo que tú tengas en creer, pero si es incredulidad, te suplico por el amor de Dios, créele a Dios. Permítele al Espíritu Santo, o haz como aquellos discípulos: Señor, aumentanos la fe. O como aquel hombre que el Señor le dijo: ¿crees? Y el hombre le contesta: ayuda mi incredulidad. Si hoy ese hombre reconoció lo que estaba padeciendo, y quizás hoy mucho pueblo de Dios que hoy me está escuchando, o que tal vez me va a escuchar más adelante, tal vez se ha resistido a creerle a Dios, pero Dios es poderoso. Dios es grande y maravilloso. Entonces Josué les dijo: conságrese, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Que ese río, que el mundo, que esas muchas aguas, que el mundo, no detengan tu bendición de poseer lo que Dios te ha dado. No nos tomemos un break para fijarnos en las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Mejor pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y no nos detengamos, porque el tiempo está corto. La venida de nuestro Señor está pronto y viene por una iglesia que esté madura, por una iglesia que esté anhelando encuentro con Él, por una iglesia que ame la venida de Dios. Pero los impedimentos muchas veces nos pueden robar esa bendición. Ahí en Josué, el 6, yo te hablé de estas dos cosas, más esta de la que te voy a hablar. Aunque pues tú puedes estudiar el libro de Josué y puedes encontrar muchas cosas más que tal vez puedas decir. Esto también fue un impedimento. Pero estas tres cosas, las aguas, la incredulidad y esto que es Josué 6:1,
y 2, dice la palabra, y Jericó, oiga hermano, Jericó era el obstáculo que ellos tenían, el pueblo de Israel, para avanzar al interior de Canaán. Jericó era un obstáculo grande. Y era un obstáculo que ellos tenían que vencer para poder entrar, para poder empezar a conquistar lo que Dios les había prometido. Entonces, oiga, dice, Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Oiga, qué tremendo. Fíjense que Jericó era una ciudad amurallada. Sus murallas dice que eran demasiado altas. Era difícil, hermano, poder poseerla el pueblo de Israel. Era una ciudad muy preparada para la guerra. Una ciudad, hermano, que era difícil de poder conquistar. Pero Dios dice, yo te he dado esto. Yo ya te di la tierra que está más adelante. Tienes que vencer esta ciudad amurallada. Pero me llama la atención porque Jericó, y es lo que tenemos que ver nosotros, no estaba descuidada. Jericó no estaba así abierta para que cualquiera pasara. Jericó estaba preparada para recibir a pueblos invasores. Jericó, hermano, no estaba dormida como muchos de nosotros, los creyentes, nos dormimos hay veces. Tenía centinelas, tenía guardias listos porque estaban atentos a cualquier invasión o pretender una invasión a esa ciudad. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que el enemigo no se duerme. El enemigo siempre va a estar atento, hermano. Nosotros los creyentes somos los que nos dormimos y por eso es que muchas veces el enemigo entra a sembrar a nuestro corazón cosas que no deben de existir en nuestro corazón. Somos nosotros los que muchas veces, hermano, reposamos y nos dormimos. El enemigo siempre va a estar atento. Por eso dice la escritura que el diablo, el Señor lo reprenda, anda siempre como león rugiente viendo a ver a quién devora. Estaban preparados. A pesar de que tenían las murallas muy altas y ellos hubieran pensado, no, nadie va a trepar estas murallas, descansemos, celebremos, disfrutemos, emborrachémonos, comamos, porque nadie va a pasar estas murallas. Ellos no se durmieron en ese pensamiento. El diablo y sus huestes de maldad y todo el reino de las tinieblas no se duerme. Somos nosotros los creyentes que muchas veces, hermano, y te lo voy a mostrar más adelante. Muchas veces nos confiamos que porque ya poseímos, ya dimos un paso hacia adelante, que porque ya conozco dónde está cada libro, que porque ya sé varios versículos, me voy a dormir, decimos muchas veces. Pero el enemigo anda como león rugiente. Y en un descuido que le damos, siembra cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. No le demos esa oportunidad al enemigo. No le demos ninguna ventaja al diablo, sino que todo lo contrario, nosotros, hermanos, debemos de estar dispuestos. Y como dice Efesios ayer en el estudio el día martes, estábamos hablando, hermano, de cómo debemos nosotros, hermano, de estar vestidos. Si se recuerdan los hermanos de Denton que estudiamos, que esa fue lo último de nuestra conducta o de nuestra forma para conducirnos, cómo debemos de estar vestidos. Bueno, si quiere leámoslo, todavía tengo 5 minutos ahí que usted me va a regalar de más. Vaya conmigo a Efesios 6:10.
la carta a los Efesios. Miren lo que dice Efesios 6:10 en adelante. Por lo demás, iglesia de Cristo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, gritamos todos. La gloria a Dios. En el poder de su fuerza nos revestimos. Ahora, oiga lo que dice el 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Aleluya. Revístanse con toda la armadura, no solo con 2, 3, 4, no, la Biblia nos está diciendo que nos revistamos con toda la armadura. Esa es la instrucción que la iglesia del final de los tiempos está recibiendo para poder conquistar aquellas murallas altas que nos impiden el avance hacia la tierra prometida. ¿Para qué necesito yo revestirme, hermano? Para poder resistir, dice, todas las insidias del diablo. El Señor lo reprende. Quiere decir, hermano, que tenemos que estar, no porque venimos del trabajo, me voy a quitar la armadura de Dios, la voy a poner ahí. En el trabajo sí la uso, pero en la casa ya no. Y por eso es que a veces en la casa vuelan los platos y vuelan los vasos y hermano y se vuelve aquel polvorín en la casa porque estamos sin la armadura de Dios. Entonces el diablo nos mira desprotegido, el diablo nos mira sin la armadura que Dios nos ha ordenado que usemos, y por eso es que entonces suceden las cosas que muchas veces suceden en el hogar. O tal vez hay veces lo usamos solo en el hogar y en el trabajo no lo usamos, y menos en el freeway, ¿verdad? En el freeway vamos sin la armadura, sino que ahí nos ponemos la máscara de Blue Demon y vamos, hermano, maltratando e insultándonos con el que nos pasó, nos rebasó o qué sé yo. Pero la armadura esta no se tiene que quitar. Muchos de nosotros tal vez la tenemos en el dry clean. Otros tal vez, como es muy bonita, tal vez dispusimos tenerla en el closet, ahí bien guardadita. Pero eso no está diciendo la Biblia. La Biblia nos está diciendo que nos revistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Usted ya la sabe, pero si quiere lo miramos. Pues el 13 dice: por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, habiéndolo hecho, todos estar firmes. Estén pues firmes, ceñir su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, también tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Amada iglesia, no te lo quites ni para dormir. Ni para dormir no la tenemos que quitar. Ni para ir al baño, a bañarnos. Necesitamos cargarla todo el tiempo. Es una armadura espiritual. Entonces, estas tres cosas, Dios muchas veces las vamos a encontrar afuera, enfrente de nosotros. Pero déjame decirte una cosa. Si la incredulidad te está impidiendo creer en Dios, renuncia hoy a ella. Sácala de tu corazón. Si amas las cosas del mundo, tú mejor que nadie vas a saber. La arrogancia y todo eso, las riquezas. Pídele a Dios que esas cosas no te detengan. Pídele a Dios que saque eso de tu corazón. Y déjame decirte una cosa. Si los muros son demasiado altos y te están impidiendo que tú continúes, te voy a decir algo. La voluntad de Dios es que esos muros tienen que caer, tienen que derribarse. Esos muros no son, hermano, motivo para que tú te detengas, sino que todo lo contrario. Estos muros van a ser derribados porque la voluntad de Dios es que tú y yo conquistemos
lo que Dios nos ha dado. Acompáñame de nuevo al libro de Josué. Y quiero llevarte a este versículo. Ya sabes cómo cayeron los muros. No fue por pelea de Israel, sino que fue por la estrategia que Dios le dio a aquel varón y los muros se derribaron. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Y después puedes leer en tu casa Josué 7. Israel había pasado este gran problema que se llamaba Jericó. Y había otro más insignificante. Con esto voy a ir terminando. Muchas veces nos detenemos nosotros, o nos confiamos más que todo, o nos dormimos, como estaba usando la palabra, y está Jai, una ciudad insignificante, ciudad en ruinas, y no le damos la importancia a Jai. Dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. ¿Por qué? Porque hay veces los pequeños problemas no los atendemos. Israel se confió, ya había vencido a la poderosa Jericó. Ya había pasado aquella nación fuerte, amurallada, imposible de poder vencer. Y de repente mira a Jai, insignificante había dicho. Ese pueblo no nos hace no nos da ni para empezar, dijo. Y no consultó Josué a Dios, como lo hizo con Jericó, sino que mandó un ejército. Dijo, con esto es suficiente para conquistar este pueblo insignificante. No le dio la importancia. Hermano, la Biblia dice que una mosca echa a perder el mejor perfume del perfumista. Hay cosas pequeñas que las tenemos dentro de nuestro corazón y que nos impiden poder poseer las promesas de Dios. Porque pensamos que no tiene un valor y los vamos dejando adentro de nuestro corazón. Yo hoy te digo, Juan 10:10 dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tomemos esta palabra como un rema para nosotros. Que esta vida que el Señor prometió en abundancia, la podamos disfrutar. No, que no nos detengamos nosotros, o que no seamos como Israel, que salió, hermano, avergonzada de aquel pueblo insignificante, derrotada. Sino que todo lo contrario. Sigamos hacia adelante. ¿Y sabe por qué? Mira, regálame 3 minutos más. Muchas veces perdemos las cosas porque no hacemos la instrucción que Dios nos acaba de decir en Efesios, que andemos siempre con la armadura de Dios. Y tal vez cuando la tenemos hemos visto un gran triunfo, tal vez vencimos, tal vez salimos victoriosos de una enfermedad, tal vez salimos victoriosos de una crisis, tal vez salimos victoriosos de algún problema familiar, y después nos quitamos la armadura, como hizo Israel, se quitó la preocupación, y hermano, la mosquita más pequeña de repente en el hogar, y estalla todo. No nos descuidemos. Nosotros somos llamados a conquistar. Nosotros somos llamados a poseer lo que Dios ha prometido para nosotros. Y Dios te ha prometido a ti y a todo su pueblo, a todos sus hijos, vida abundante. Vida eterna, vida abundante.
Eso es lo que Dios ha prometido. Entonces, que nada nos impida, hermano. Que nada nos detenga. Que nada nos robe nuestra conquista. Sino que todo lo contrario. Creamos y sigamos creyendo y sigamos fortaleciéndonos en aquel que ha prometido las cosas para nosotros. Amén. Yo te voy a pedir en esta noche que levantemos una oración